Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias, comentadas por Jorge. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. El ejército iraquí asegura haber roto la línea de frente de Daesh en Mosul. Según el jefe de la oposición, Netanyahu intenta amordazar a la prensa, cerrando el futuro nuevo ente de radiodifusión pública. El Estado israelí pide el aplazamiento de 7 meses en la evacuación del asentamiento ilegal de Amona. Un tribunal argentino admite recurso contra la decisión de no reabrir la denuncia de Nisman contra la expresidenta. Tras las noticias volveremos con la agenda cultural. Vamos ahora con esa primera noticia, y es que el ejército iraquí ha asegurado este miércoles que ha roto la línea de frente de Daesh en Mosul y que ha logrado liberar un área muy importante de los suburbios del este de la ciudad en poder de los yihadistas desde junio de 2014. Militares y policías iraquíes, milicianos chiíes y peshmerga han estado avanzando por varios frentes hacia Mosul con el apoyo de la aviación de combate de la coalición liderada por Estados Unidos. Las fuerzas especiales que marchan desde el este son las que están logrando mayores progresos. A medida que los soldados logran romper las defensas enemigas, Daesh endurece su respuesta con una avalancha de morteros, coches bomba y disparos de francotiradores. Bueno, ya sabes que aquí en las noticias de Radio Sefarad hace muchos meses que venimos hablando que una ofensiva terrestre contra Daesh no es el principal escollo en la eliminación de Daesh, especialmente en el frente iraquí, donde ha finalmente confluido una serie de acuerdos entre los distintos ejércitos que participan, porque por una parte tenemos el ejército iraquí regular, por otra parte tenemos, atacando por otra zona, pero a la misma ciudad de Mosul, las milicias chiitas de Irak, que están lideradas por Irán, por un país extranjero que se supone que no tiene nada que ver en este conflicto. Y por otra parte, también el ataque de los kurdos desde el norte a través de los peshmergas. El ejército iraquí tampoco marcha solo, marcha con la cobertura de la coalición internacional, o sea, aviones de Estados Unidos y de otros países como Francia que participan en este operativo. Todo este operativo para la ciudad de Mosul, que se está vendiendo como lo más importante de operación terrestre, como si fuera, yo qué sé, la toma de Leningrado, pues resulta que se trata de, como mucho, 8.000 terroristas contra un ejército de 40.000 soldados terrestres, aparte de toda la cobertura aérea. Con lo cual, pues, si tú te fijas en cualquier batalla clásica del pasado de griegos y romanos o cualquiera que habitasen por esta zona de Oriente Medio, no es una batalla de las más grandes ni de las más tremendas que pueden haber sido. Evidentemente van a haber bajas y están habiendo muchísimas bajas civiles. Y lo que estamos viendo es que nadie, absolutamente nadie, en ningún lugar del mundo, en el mundo occidental, en el mundo árabe o donde sea, está pidiendo, saliendo en manifestaciones para que frenen las matanzas de civiles, ni hay pronunciamiento en Naciones Unidas ni en ningún organismo internacional sobre que con esto pues se están cargando mucha gente que no tiene nada que ver, que son utilizadas como escudos humanos, pero que a mí, ¿qué quieres que te diga? Me sigue picando como el ajo que cuando Israel hace un ataque contra una operación antiterrorista porque le están disparando cohetes a los civiles de su territorio, pues se ponga el tirito en el cielo, por ejemplo, y algo que mencionamos la semana pasada, si se bombardea o se dispara un misil muy centrado y muy dirigido a un edificio que fue una escuela y que hoy en día es una lanzadera de misiles de terroristas. Y entonces todo el mundo pone la voz en el cielo, YouTube y las redes sociales se llenan de vídeos de denuncia. Y ante esto lo único que vas a saber en la televisión es justamente todo lo contrario, vídeos triunfalistas. Se ven a los soldados no masacrando gente, sino cómo avanzan desde la retaguardia con los periodistas encastrados, como se denomina en los distintos ejércitos, y se ve cómo hay gente que camina hacia adelante. No se ve si matan o si los matan. No se ven heridos, no se ven muertos, solamente se ven banderas triunfantes de los ejércitos vencedores, etcétera, etcétera. La misma propaganda que se puede ver en cualquier canal árabe, en cualquier circunstancia, ganen o pierdan. Y eso es lo que juega Occidente, juega a
hacer de esta batallita un logro, cuando esta batallita se podía haber librado ya hace 2 años y nos hubiéramos librado todos de muchas cosas que han pasado, no solamente en Irak, con las matanzas de cristianos, con las matanzas de árabes no afines al terrorismo de Daesh, sino también en Occidente se hubieran evitado cosas en París, por ejemplo, en Copenhague y en Alemania y en todos los sitios donde los seguidores de Daesh se han hecho los gallitos y los valientes porque nadie osaba enfrentarse a ellos en el territorio donde habían constituido este nuevo califato, o como se diría en la Argentina, colifato, donde a los locos se los llaman colifatos, ¿no? Así que, bueno, pues por fin alguien se decide a ir a ese frente. Evidentemente esto no va a ser el fin de Daesh, tampoco el fin militar del califato, porque se van a replegar a las posiciones en Siria. Y en Siria pues tenemos otro problema que es mucho peor. En Siria no entra Estados Unidos ni la coalición internacional. En Siria el que bombardea y es el dueño del lugar es Rusia, apoyando supuestamente al presidente Bashar al-Assad, pero también hay fuerzas de oposición que no son de Daesh, también hay fuerzas de oposición que son kurdos, que están librando la batalla contra Daesh, pero en el frente sirio van a ser bombardeados y son bombardeados no solamente por los rusos, sino también y básicamente por los turcos, que no olvidemos que hace unas cuantas semanas han invadido un país como es Siria, un país que no les había atacado. Han invadido Siria porque están hasta las narices de que todo el mundo se haga fuerte y se haga una potencia hegemónica en la región, y ellos que en su pasado glorioso fueron un imperio, el Imperio Otomano, pues se vayan con las manos vacías de este avispero. Y lo que ellos quieren y están hablando de ello es reconstruir ese imperio. Y el emperador, por supuesto, es el Pachá Erdogan. El periodo invernal del Knesset, el Parlamento israelí, comenzó con una agitada sesión inaugural cuando el líder de la oposición, Isaac Herzog, del campo sionista, acusó al primer ministro, Benjamin Netanyahu, por su ofensiva contra el nuevo ente de radiodifusión pública antes de que ni siquiera hubiese comenzado a funcionar. Según Herzog, Netanyahu intenta amordazar a la prensa, tratando de cerrar la corporación que estableció su predecesor en la cartera de comunicaciones, el ministro Gilad Erdan, del partido Likud, mediante una ley gubernamental. El gobierno argumenta que ha decidido desmantelar la nueva corporación radiodifusora para reducir los costos presupuestarios. Sin embargo, los opositores sostienen que el gobierno teme a la independencia que podría adquirir la nueva entidad de comunicaciones y que particularmente le preocupa la idea de que el nuevo organismo pueda tender políticamente hacia la izquierda. Bueno, sí, mira, vamos a entrar primero a hablar de un tema general para hablar de esta noticia. Muchas veces se dice, no se puede criticar, cada vez que se critica a Israel nos dicen que somos antisemitas. No, miren, y aquí vamos a criticar al gobierno de Israel. No estamos hablando del pueblo de Israel, no estamos hablando de la legitimidad de Israel, pero sí el gobierno de Israel. El gobierno de Israel, de Netanyahu, pues se está extralimitando, tratando de obtener ventajas políticas de la crisis económica que ha venido arrastrando el Ente Nacional de Radiodifusión Pública en Israel, Col Israel. Entonces ellos decidieron que ese ente estaba ya finiquitado, estaba tan hundido en las deudas, etcétera, que lo iban a finiquitar. Y el anterior ministro de Comunicaciones pues dijo, vamos a cerrar esto y empezar uno nuevo, ¿no? Es un poco como aquí se hizo con el tema para salvar a los bancos, que se creó un banco malo para que absorbiese las deudas mientras tanto y pudieran apoyar a los bancos y estos no sufrieran tanto. Bueno, este nuevo ente de radiodifusión está a punto de inaugurarse el día 1 de enero. Incluso va a utilizar instalaciones del antiguo ente, etcétera, etcétera. Pero Netanyahu, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid o el Jordán pasa cerca de Jerusalén, pues lo que quiere es que no haya un ente de radiodifusión pública. ¿Por qué?
porque hoy en día en Israel hay una liberalización muy grande del mercado, de las comunicaciones, y la mayoría de los canales de televisión, cadenas de radio y prensa, pues están en manos privadas. Y las manos privadas, pues le son más afines que las manos públicas, porque las manos privadas responden a unos intereses económicos que él podría manejar favoreciendo o desfavoreciendo desde su posición de gobierno. En cambio, la entidad pública pues es más difícil porque justamente es de todos. Así que esto ha sido denunciado y esperemos que haya una vuelta atrás en este tema, porque cualquier país, incluso un país con una economía muy de mercado como es hoy en día Israel, necesita entidades nacionales. Hay cosas que van más allá de los negocios y del mercado, así como la seguridad de Israel. A nadie se le pasaría por la cabeza privatizar el ejército de Israel, pues tampoco tendrían que privatizar totalmente lo que es las telecomunicaciones de Israel, especialmente en el terreno de la prensa o de una cierta crítica hacia un gobierno, sea cual sea su color. Esto sirve tanto para Netanyahu como para el que venga después. Pero Netanyahu dice, bueno, es que la mayoría de los periodistas me tienen tirria y me van a crujir. Así que bueno, los lamentamos, pero así son los países democráticos. El Estado israelí ha pedido al Tribunal Supremo del país un aplazamiento de 7 meses en la ejecución de su orden de evacuación de un asentamiento construido sobre tierras privadas palestinas en los territorios en disputa, con el argumento de poder proveer viviendas alternativas a los evacuados. Se trata de Amona, asentamiento sobre el que pesa una orden de evacuación desde hace años y cuya evacuación debería realizarse antes de que termine el año. Para trasladar a los colonos, el gobierno ha elevado varias propuestas. La más factible, la de moverlos a la colonia de Sfut Rahel, aunque ésta no cuenta con el apoyo de los evacuados. Si el tribunal rechaza la petición, deberán ser alojados temporalmente en hoteles. Y con esta noticia vamos a seguir nuestra crítica al gobierno de Netanyahu, porque si bien lo que ahora presentan parece como una medida lógica y de cierta solidaridad con gente que va a ser evacuada, pues hay que llevarlos, no los puedes dejar en la calle, y en eso estamos de acuerdo. Pero esta orden de evacuación se ha dado hace años. Y me van a decir que durante todo este tiempo a nadie se le ocurrió a dónde iban a llevar a estas personas. Bueno, ellos les proponen una cosa y dicen que ellos no quieren los evacuados. Bueno, pero vamos a ver, esto es lo mismo que si tú tienes que construir una autovía y tienes que indemnizar porque tienes que expropiar una serie de casas, pues le das o una vivienda alternativa o un dinero alternativo por la expropiación de las viviendas, ¿no? En el caso de que sean viviendas legales. En este caso son viviendas ilegales porque todo el asentamiento era ilegal, con lo cual tampoco hace falta pensar tanto en cómo favorecer a esta gente, porque si ellos eran conscientes de su situación de ilegalidad, pues lo que tenían que haber hecho es también colaborar para salir lo antes posible hacia una situación legal. Y si no quieren hacerlo, para eso están las leyes y los que aplican las leyes. Así que en este caso nos parece que el movimiento del gobierno es un movimiento para retrasar lo inevitable y que no va a ayudar a aplacar los ánimos ni de los que están a punto de ser evacuados, ni de la sociedad general israelí, que ve cómo cuando hay que sacar a una persona de un asentamiento en los territorios en disputa, sea este legal o ilegal, pues es todo un proceso que se alarga en el tiempo, lo cual nos da la pauta de que si hubiera una negociación de paz y hubiera que hacer evacuaciones mucho más incómodas y multitudinarias, pues la cuestión se pondría realmente imposible de manejar. Así que es hora de ir marcando los tiempos, tal como se hizo en el 2005 cuando se evacuó todo asentamiento en la Franja de Gaza, que fue una decisión del gobierno de entonces. Pues se hizo eso, se llevó unos meses, unas semanas. Hubo algunas escenas trágicas, pero tampoco llegó el agua al río y al final tampoco pasó nada. Pero claro, si eso era en Gaza, parece como que todo lo que sea en los territorios de Cisjordania es mucho más complicado como es este caso.
Finalizamos las noticias hablando de un tribunal argentino que admitió los recursos presentados en contra de la decisión judicial de rechazar reabrir la denuncia hecha por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento a terroristas acusados del atentado contra una institución judía en 1994. Tanto la Fiscalía como la Daya cuestionan la decisión del juez Daniel Rafecas de archivar la denuncia de Nisman por inexistencia de delito, un fallo que fue confirmado por la Cámara Federal en septiembre pasado. En su denuncia, Nisman sostenía que un acuerdo suscrito entre Argentina e Irán en 2013 y que el gobierno había asegurado serviría para avanzar en el esclarecimiento del ataque, buscaba en realidad encubrir a los sospechosos, entre ellos el expresidente iraní Ali Akbar Rafsanjani, a cambio de impulsar el intercambio comercial. Sí, esta noticia, dado la propia lenguaje legal, pues parece increíble, no increíble, sino ininteligible. No se puede entender qué es lo que ha pasado. Pues voy a tratar de darle la vuelta al tema y contarlo por orden cronológico. En el año 92 hay un atentado en Buenos Aires contra la Embajada de Israel. Autores intelectuales, los iraníes. Autores materiales, el grupo Hezbollah del Líbano. 2 años más tarde, un atentado contra la Mutual Israelita de Buenos Aires, AMIA, una organización que no tiene nada que ver con Israel, es solamente una organización judía argentina y en la que mueren 85 personas, no solamente gente que trabajaba dentro, sino también gente que pasaba por la calle. Es el mayor atentado antisemita desde la Segunda Guerra Mundial y el mayor atentado en la historia de Latinoamérica. Bueno, eso pasa en el año 94. Se empieza a investigar, la investigación no avanza, hay cambios de gobierno, pero la cosa no va a ninguna parte y nuevamente se definen como autores intelectuales a los líderes iraníes. Pero estos no prestan declaración, no se someten a la jurisprudencia argentina, se pide y se emiten órdenes de búsqueda y captura de la Interpol para estos altísimos líderes del gobierno iraní. Pero esto no va a ninguna parte. Van cambiando los presidentes, van cambiando incluso los encargados de llevar el caso. Y cuando está el presidente Néstor Kirchner, nombra a Alberto Nisman como fiscal en este caso para impulsar y que vaya la cosa que salga adelante. Uh-huh. Hoy en día estamos festejando, entre comillas, han pasado casi más de 21 años de este atentado, ¿vale? Pues pasa el tiempo, Nisman empieza a averiguar, empiezan a trabajar con la Interpol. Y de pronto, en el año 2013, Argentina, en enero del 2013, firma ya en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la mujer del fallecido expresidente Néstor Kirchner, ahora presidenta, firma un acuerdo con Irán por el cual se van a esclarecer y se van a investigar las causas de un acuerdo de entendimiento con Irán, que es refrendado muy rápidamente por los diputados y gente del gobierno del partido en Argentina, pero que nunca es ratificado por Irán. Un acuerdo que se firma, pero que ellos no ratifican. Y con lo cual no tiene ningún valor más que el valor propagandístico en Argentina, pero que despierta muchísimos recelos dentro de las organizaciones judías de Argentina por este acuerdo que parece que viene a encubrir de alguna manera el papel de los iraníes. ¿Qué es lo que descubre el fiscal Nisman a través de sus contactos internacionales? Pues que ha habido una trama en la firma de este acuerdo que en realidad lo que quería era encubrir justamente a estos personajes siniestros que programaron y planearon este atentado antisemita en 1994. Pues Nisman denunció y dijo que iba a presentar esos papeles en el Congreso de Argentina y 24 horas antes aparece muerto. El gobierno dice que fue un suicidio, la familia, los investigadores y las que lo conocen mundialmente dicen que esto ha sido imposible.
y se desata una especie de guerra interna en la Argentina, dentro también de la comunidad judía, entre los que defienden la tesis del gobierno y los que están en contra. Y entre otras cosas, pues llevan la denuncia que iba a hacer Nisman, se la presentan a un juez argentino que se llama Daniel Rafecas, muy conocido en la comunidad argentina por sus castigos, entre comillas, ejemplares o ejemplarizantes a negadores del Holocausto, un juez que siempre había colaborado con los judíos de Argentina, pero que en este caso emite un fallo en un tiempo súper rápido, porque la denuncia era de miles de páginas, miles de folios y grabaciones, y en menos de 2 semanas él dice que no ha lugar porque no hay elementos para que la denuncia contra la expresidenta, y también estaba incluido el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores y otros grandes líderes del peronismo en la Argentina, prospere. Y por lo tanto se archiva el caso. Lo que ahora han conseguido, después del cambio de gobierno, después del cambio de algunos jueces en posiciones intocables en la Argentina, es que un tribunal argentino admita el recurso contra esta decisión de no abrir la denuncia de Nisman. Porque esto se había presentado después de que Rafecas dijo no hay lugar, pues se había presentado una denuncia para volver a abrir el caso y se había dicho no se reabre el caso. Y ahora alguien ha admitido un recurso para ver si se puede volver a abrir el caso. No estamos todavía en camino de resolver el caso AMIA, ni mucho menos. Tampoco estamos en camino de resolver el caso del propio Nisman, que apareció muerto, por no decir asesinado, en su casa, pero quizás algo se esté moviendo, o por lo menos esta es la esperanza que muchos albergan. Pues aquí terminamos las noticias del día. Ahora vamos a hacer una pausa para regresar con la agenda cultural. Regresamos ahora con la agenda cultural y con Raquel. ¿Cómo estás? Hola Alex, hola a todos nuestros oyentes. Bueno, cuéntanos qué nos traes para el día de hoy. Pues empezamos con una iniciativa española, pero que nos conecta con Israel, puesto que la idea parte de una frase de Amos Oz. Ajá. La iniciativa se llama... Primero la iniciativa y luego la frase. No me adelanto. Vale. La iniciativa se llama Chekhov versus Shakespeare y pretende dar protagonismo a los escritores. Uh-huh. Además, escritores de tu tierra, del País Vasco, Alex. Muy bien. Porque son protagonistas en la programación Donostia 2016, fundamentalmente a través de esta iniciativa. La idea es promover una correspondencia entre escritores vascos y europeos y surgió en el equipo del Faro de las Voces a partir de una frase del escritor israelí Amos Oz. La frase es: ahora sí. En conflictos como el de Oriente Próximo convergen dos visiones literarias. Por un lado, la justicia poética de Shakespeare, en donde nadie transige, los principios y el honor prevalecen ante todo, incluso la vida, pero el escenario queda cubierto de sangre. Y por otro, la triste justicia humana de Chekhov, con personajes que discuten sus desacuerdos, los resuelven y al final regresan a sus casas bastante frustrados, pero regresan vivos. Bueno. Esta frase ha inspirado este encuentro epistolar entre escritores en torno a temas como la literatura, los conflictos y el papel del autor literario. Se contactó con 8 autores vascos, a los que se emparejó con otros tantos europeos y uno de ellos sudamericano, con el objetivo de que los escritores hablen sin cortapisas del papel de la literatura en los conflictos. Se ha intentado buscar escritores que o bien hayan vivido en lugares con dificultades para la convivencia o bien que hayan escrito en torno a esta cuestión. Por ejemplo, el conocidísimo escritor vasco Bernardo Atxaga, Premio Nacional de Literatura, se ha estado intercambiando cartas con el albanés residente en Barcelona, Baskin Seju. Eider Rodríguez, que es también un prometedor escritor vasco, ha escrito a la madrileña Belén Gopegui. Y, por ejemplo,
Otros emparejamientos. Fernando Aramburu se ha carteado con el colombiano Héctor Abad Faciolince, autor de El olvido que seremos. O sea que una iniciativa interesante que parte, como les hemos dicho ya, de esa frase de Amos Oz. Bueno, muy bien, pues interesante esta unión de escritores aparte y a raíz de los conflictos, ¿no? Que al final no dejan de ser, aunque sean desgarradores en muchas ocasiones, es una forma de configurar también un territorio. Así que está bien también que se hable de ello y que no quede en el y que los intelectuales y los escritores, bueno, pues intercambien ideas sobre eso. Cambiamos de tema y, bueno, nos queremos unir a las felicitaciones que está recibiendo José Ignacio Carmona Sánchez, el escritor, ya saben, este escritor interesado en la huella judía de Toledo, sobre todo, que es su ciudad natal, en todo lo que tiene que ver con el más allá, las ciencias ocultas, el espiritismo. Es un experto en todo este tipo de temas. Y bueno, la Junta Directiva del Consejo de la Comunidad Sefardí de Jerusalén ha decidido, y así lo comenta su presidente, Abraham Haim, otorgar a José Ignacio Carmona la medalla que conmemora las 4 sinagogas sefarditas en el barrio judío de la ciudad vieja de Jerusalén. Dichas sinagogas serán durante siglos el centro de vida, el corazón de la comunidad sefardí, que hoy en día cumple 750 años, afirma Haim. Esta medalla se otorga a José Ignacio como amante y defensor de la cultura sefardí en todas sus manifestaciones en el marco de su trayectoria profesional, tanto personal como pública e institucional. Hay que destacar las diferentes actividades en las que realiza su trabajo José Ignacio. Es escritor, periodista, guía e intérprete de medios naturales, socio de honor de la Asociación Turística Cultural Glorioso Mester y presidente de Tarbut Sefarat en Polán, un pueblecito de Toledo. Y bueno, la medalla será entregada finalmente en España, en un acto organizado por la Gran Logia de España, que tendrá lugar en su sede de Madrid el día 16 de noviembre. O sea que faltan muy poquitos días. Bueno, pues felicitaciones para él. Y a raíz de la entrega de esta medalla, pues el gran maestro de la Logia Provincial de Madrid, Gran Logia de España, Gran Oriente Español, esta logia masónica, en colaboración con el Consejo Sefardí de Jerusalén, nos invita a la conferencia 750 años de la Comunidad Sefardita de Jerusalén, panorama social y cultural, que ofrecerá Abraham Haim, que, como les hemos dicho, es el presidente del Consejo, de la Junta Directiva del Consejo de la Comunidad Sefardí de Jerusalén. Les recordamos la fecha, el 16 de noviembre a las 20 horas, y después, en la finalización, cuando acabe la conferencia, pues se hará entrega de la medalla a José Ignacio Camacho. Muy bien, pues ahí queda esa cita y reiteramos esas felicitaciones. Y terminamos con una noticia, porque una noticia que vuelve a hablarnos de ese coqueteo con el que a veces juegan pues famosos o conocidas marcas de ropa o músicos, coqueteando, como les decimos, con la estética nazi. En este caso, Sony, la gran compañía discográfica, se ha tenido que disculpar por la vestimenta similar a uniformes nazis de un grupo de pop japonés. Sony Music Japón ha pedido disculpas por este atuendo similar a uniformes nazis que usó un grupo femenino de pop japonés en un concierto especial para Halloween, tras haber recibido numerosas protestas desde Japón y otros países, o, por ejemplo, desde el centro Simón Wiesenthal, que, como saben, está dedicado a documentar las vicisitudes de las víctimas del Holocausto, y ha expresado su repulsión por el atuendo, así como los mensajes de condena de artistas e intelectuales nipones residentes tanto en Japón como en el exterior. Ha felicitado por estos mensajes de condena. Es un grupo que
que bueno, que como les decimos es femenino y también estos atuendos con capas negras de estilo militar y gorras de plato con insignias que recuerdan al águila imperial empleada en la Alemania nazi, pues también están utilizados en fotos promocionales distribuidas por las redes sociales, lo que también ha desatado las críticas y la polémica. La empresa ha decidido publicar una disculpa pública en su web y ya han parado las críticas. Dicen que pedimos sinceras disculpas por causar malestar debido a elementos que evocaban ese tipo de imágenes a causa de una falta de conocimiento. Bueno, entendemos que tendrán que retirar también, si se habían editado ya carátulas de discos y demás, pues toda esa simbología que recuerda al nazismo. Con ese deseo nos despedimos, ¿no? Así es, gracias Raquel, y mañana más noticias. Hasta mañana.